Shalom, Brachot lekulam, manishma, manianim, mayesh, hakol beseder, eise yofi. Saludos, saludos y bendiciones a todos los que nos siguen en Chile, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Puerto Rico, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Panamá, Brasil. El Señor los bendiga. La bendición de Dios esté sobre todos ustedes. Y bueno, a los que nos están mirando también en España, bueno, que la bendición de Dios los alcance desde la Ciudad de México. Desde aquí los bendecimos al público que nos mire en Argelia, en Indonesia, en Camboya. El Señor esté con todos ustedes. Y por supuesto, a nuestro público en Estados Unidos, en la Unión Americana. God bless America. God bless America. En California, en Texas, en Florida, en New York, ¿verdad? El Señor esté bendiciéndolos. A nuestro público mexicano que pone el sabor, el músculo mexicano. Muchas gracias a todos los que apoyan este ministerio. Y bueno, hoy estamos de celebración. Hoy se han vendido 3000 ejemplares de el Talmud y la sabiduría rabínica a la luz de las enseñanzas de Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Básicamente, el tomo 1, el tratado de Shabbat, ¿no? Y bueno, 3000 ejemplares. Básicamente, se trata de enseñanzas rabínicas de principios de la era cristiana, ¿no? Los sabios talmudistas parece que aparecieron durante el periodo del gobierno macabeo, del gobierno hasmoneano, y comenzaron a interpretar las leyes del Antiguo Testamento. Las empezaron a resignificar, las empezaron a explicar de una manera más entendible, porque había mandamientos muy oscuros. Y bueno, crearon toda una serie de interpretaciones muy interesantes que nos ayudan a profundizar, a entender la Biblia. Mucha gente nos dice, bueno, hubo un periodo donde no se escribió nada, ¿no? Entre el último profeta, entre los macabeos hay todo un espacio ahí hueco, ¿no? Que no hay escritura sagrada hasta el Nuevo Testamento. Y bueno, hubo libros, se escribieron obras de arte, se escribieron novelas, se escribieron obras de teatro, pero ningún libro sagrado. Hasta que apareció este nuevo énfasis. Es un renacimiento para explicar lo sagrado. Los libros del Talmud, estas historias, estas explicaciones pudieron convertirse en textos sagrados si el canon no se hubiera cerrado tan pronto. El canon del Antiguo Testamento en el año 70 después de Cristo, estos libros seguramente hubieran sido incluidos al canon sagrado. Para los judíos ortodoxos, para los judíos religiosos, los textos del Talmud son libros sagrados, ¿no? Viene una revelación de Dios sobre los talmudistas. Y no es que la palabra del rabino sea ley, porque se trata de discusiones, no de discusiones entre ellos. Unos están de acuerdo en algún tema, otros no. Y bueno, todas estas discusiones interesantísimas están plasmadas en el Talmud. A Cristo incluso se le preguntó para que se incluyeran sus dichos, sus enseñanzas
en el Talmud, y él dijo, mi enseñanza es completamente diferente, ¿no? Es un libro totalmente distinto de las discusiones de los fariseos, de las discusiones farisaicas, ¿no? Y casi siempre tenemos esta idea de que los fariseos estaban en contra del ministerio de Jesucristo, pero bueno, no es así, ¿no? El Talmud escrito por sabios fariseos, unos estaban de acuerdo con las enseñanzas del maestro y otros no estaban de acuerdo, ni entre ellos mismos, ¿no? Entre las dos escuelas principales, la escuela de Shammai, la escuela de Hillel. Son enseñanzas muy profundas, muy interesantes, que nos van a ayudar a entender las sagradas escrituras, el Antiguo Testamento, de una forma distinta, de una forma más profunda, y por supuesto a comprender el ministerio de Jesucristo en su contexto, ¿no? A entender todo lo que estaba pasando alrededor suyo. Es muy, muy, muy interesante. Y bueno, dentro del judaísmo, los estudiosos de Talmud es gente muy culta en los niveles académicos, en los niveles de conocimiento. Los rabinos talmudistas, bueno, tienen un manejo increíble de la escritura, ¿no? Recuerdo dos anécdotas. Bueno, en una de ellas estaba en una clase de hebreo, ¿no? Y de pronto, bueno, este chico había faltado algunas clases y llegó de pronto, y la maestra le dijo, oye, ¿has estado faltando? Y él contestó, es que estuve tomando clases de Talmud. Y hubo un silencio, ¿no? Y todo el mundo lo volteó a ver, ¿no? Y yo lo volteé a ver, y bueno, era un chico rubio, de ojos claros, y en ese momento así como que la luz le estaba dando en la cara. Vamos a mover el reflector, así como que la luz le estaba dando así nada más a él, y todo lo demás se oscureció. Bueno, fue algo impactante. La maestra no supo qué decirle, como si el muchacho justificara todo, ¿no? Diciendo, estaba estudiando Talmud, ¿no? Así como, no sé, cuando se le ponía este énfasis a los jugadores de fútbol americano. Estudié en una escuela donde se le ponía mucho énfasis a los jugadores de fútbol americano, el TEC de Monterrey, y cuando el estudiante faltaba, justificaba todo siempre por sus entrenamientos, ¿no? Y bueno, y por supuesto que tenía la venia de los profesores, ¿no? Y bueno, también me pasó con este profesor, Shalom Sabar. Tenía yo que exponer, había escogido un tema sobre el velo, el uso de velo en la mujer, ¿no? De acuerdo a la Biblia. Y teníamos que exponer cada estudiante un tema por semana, y de pronto en la exposición anterior a la mía llegó este chico, ¿no? Y expuso con diapositivas, imágenes y todo. Y dije yo, en la torre, ¿qué voy a hacer, no? No puedo armar una presentación con diapositivas. No sabía ni cómo rentar el aparato, ni cómo sacar una diapositiva, de qué o cómo la iba a hacer, ¿no? Y dije, estoy perdido, ¿no? O sea, todo el mundo se quedó así, wow, con la presentación. Y entonces, bueno, lo que hice yo fue rápido, me metí a la biblioteca, busqué textos del Talmud. Me parece que busqué en el Tratado de Nashim, creo, el uso de velos, y rápido a sacar información que decía el Talmud acerca de eso. Y llegué a clases, ¿no? Con el pizarrón, agarré el plumón, ¿no? Y el profesor puso cara así de, ay, otra de esas presentaciones aburridas, ¿no? ¿No? Otra de esas presentaciones comunes y corrientes. Y se estaba así medio durmiendo, así en su lugar, y yo ahí hablando del velo, y lo volteaba a ver yo escribiendo, y decía, Dios mío, y de pronto empiezo a mencionar el Talmud, ¿no? Sí, la Biblia dice esto del velo y aquello, y el Talmud habla del velo. Y el profesor dijo, a ver, ¿qué? ¿El Talmud sí? ¿En qué cita, no? Y empezó a hacer preguntas, y dije yo,
Gotcha, ya te tengo, ya agarré tu atención, ¿no? Y bueno, por supuesto pasé la clase, me fue bien con la presentación, un 10 por haber sacado y retomado citas de el Talmud. Pero bueno, en Israel estaba increíblemente ocupado entre lo que era la universidad y el hebreo como para estudiar Talmud. Entonces lo dejé a un lado. Escuchaba comentarios de profesores, los rabinos no leían el Talmud ahí en el autobús, se sentaban allá a leer el Talmud, sus librotes de Talmud. Pero fue hasta México en el 2003 que empecé a estudiar Talmud. Dije, bueno, eso se quedó pendiente, vamos a hacerlo aquí en México. Y bueno, el primer libro que leí, que conseguí, básicamente, bueno, fue el Tratado de Shabbat. Y wow, me quedé impresionado. No es que hablara del Shabbat, bueno, menciona algunas cosas del Shabbat, sino la profundidad en las historias, ¿no? La calidad de entender las escrituras, el punto de vista tan similar al cristiano, ¿no? Estas historias, hay una historia que dice que llegó este chico y le dijo a un rabino, ¿no? De la casa de Shammai, le dijo, oye, enséñame Torah mientras estoy parado con un pie delante tuyo, y el otro lo sacó y le dijo, sácate de aquí, llevo toda la vida estudiando Torah, estudiando la Biblia, y tú quieres que te la enseñe en 5 minutos, vete de aquí. Y bueno, se fue a preguntarle al rabino de la otra casa, ¿no? De las dos escuelas, había dos escuelas ahí en competencia, y el rabino le dijo lo mismo, oye Gilel, no enséñame Talmud, Torah mientras estoy, enséñame Torah mientras estoy parado aquí en un pie delante de ti. Y le contestó y le dijo, mira, amarás a Dios por encima de todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la Torah. Todo lo demás es un comentario a esa ley, ¿no? Y yo dije, wow, son las mismas enseñanzas de Cristo. No son las mismas enseñanzas de Cristo. Entonces empecé a ver, bueno, que había dos escuelas, una muy humanista, muy afín a las enseñanzas de Jesucristo. Y dije, esto lo tiene que saber la gente. Y bueno, escribí el libro, la primera edición, estaba bien contento y de pronto dije, ya tengo un libro y ops, no, salió un folletito, dije, ay no, esto no tiene cara de libro. Bueno, conocí a este chico, increíble Nelson Cerda, él diseñó las portadas, era un chico nicaragüense, falleció durante la pandemia del COVID. Pero bueno, la ayuda que me dio para diseño de portadas, yo hacía unas portadas espantosamente horribles, ¿no? Le pueden preguntar a mi esposa, espantosamente horribles. Y este chico me enseñó, él estudió diseño gráfico, me enseñó cómo hacer portadas. Y bueno, le comenté, le dije, oye, mira, no me gustó la edición, está muy pequeñita, el libro está muy ralo, no, no sé qué hacer, las páginas, mira, todo está muy sencillo, trae esta todavía tradición antropológica, lo importante era la información, no lo que contenía el libro. Y él me dijo, no, estás mal, bueno, el libro es muy importante, tiene que haber una buena presentación. Y sacamos la segunda edición. La primera edición era 5x9, vean el tamaño, ¿no? Para dar así, para matar una mosca. La segunda edición, bueno, fue más pequeña, 5x8. Esto hizo que engrosara el texto, ¿no? Ya pareció un libro de verdad. Dije, ahora sí tiene más cara de libro, el mismo diseño. Nelson me enseñó, me dijo, mira, estas viñetas, ¿no? Van a realzar el texto y bueno, la sigo usando hasta la fecha, ¿no? Fue este empuje, estas enseñanzas, me dijo, hay que hacerlo más
bonito, ¿no? El interior, mira, bueno, las mayúsculas, los espacios, las viñetas que embellecen el texto, el nombre del libro, bueno, después ya lo esquiné. Todos estos detalles, agradezco mucho, mucho a Nelson, el diseño de la letra. Él me decía, bueno, estás hablando de un libro serio, tienes que usar un font serio, ¿no? Estas primeras letras, bueno, eran un font, lo quería hacer tipo como gótico, y él me dijo, ¿por qué gótico, no? ¿Por qué gótico? El Talmud es antes de lo gótico. Haz algo más serio, tu tratado es algo serio, haz un diseño de portada más serio. Bueno, salió la edición 5 por 8. Realmente entre estas dos no hay mucha diferencia en el contenido. La verdad es que me pasó como a Gabriel García Márquez. García Márquez decía, ay, no, corregir un libro, mejor escribo uno nuevo, ¿no? Entonces lo dejé tal cual, dije, no, realmente sería escribir otro libro, si lo quisiera corregir, ¿no? Tantos detalles. Y bueno, pasó el tiempo y la corrección vino con el Seder Moed, ¿no? Y este sí es un tabique, básicamente, bueno, es el tratado de Shabbat, ¿no? Y los ocho libros más que están en el Seder, ¿no? Que es básicamente el Seder Moed. Y ahí sí hice muchas correcciones, ahí sí corregí el texto, lo actualicé, ¿no? Lo profundicé, realmente lo que escribí hace 20 años casi, 15 años, se ha modificado un poco mi conciencia, ¿no? Me he elevado un poco o he descendido, pero bueno, ha cambiado, entonces lo tuve que modificar. Y bueno, algo que me gustó mucho de este libro, que hoy estamos conmemorando la venta 3000, sí, 3000, fue que el libro se vende solo, se vendió solo. No tuve que hacer ningún trabajo de estarlo ofreciendo. Mira, muchos escritores latinoamericanos, Jorge Icaza, de Ecuador, Osvaldo Soriano, de Argentina, ¿no? Escribían sus libros y los tenían que ir ofreciendo casa por casa. Oiga, mire, soy el escritor, se lo autografío, si quiere cómpreme el libro. Realmente el trabajo de distribuir libros es bastante pesado. Ahora lo estuve viviendo con la Biblia diacrónica hebraica, ¿no? Estuvimos paseándonos por muchas partes, conocí gente muy, muy interesante, se me abrió una perspectiva diferente del cristianismo. También conocí esa parte del cristianismo mezquino, ¿no? El cristianismo que no te abren las puertas si no les das un porcentaje o si no les llegas al precio y simplemente te la cierran, ¿no? Sí pasa, ¿no? El otro cristianismo mezquino también, que bueno, pues si no le va a aprovechar algo, pues para qué te invita, ¿no? Y simplemente te cierran la puerta, ¿no? Te dan largas, sí, qué interesante, sí me parece perfecto, mire, que le vaya bien. Ay, bueno, pero dentro de todo, también conocí otro cristianismo que me movió el corazón, los cristianos realmente interesados en profundizar, en conocer, en tener un encuentro con Cristo y en tener más información que les permitiera, ¿no? Herramientas para poder descifrar los arcanos del texto bíblico. Y alguien me dirá, bueno, no, bueno, Yuval Harari me dirá, ay, está celebrando que se vendieron 3000 ejemplares, ¿no? Que apenas vas en tus 3000 ejemplares. Yo llevo vendidos 23 millones de libros, ¿no? De Sapiens, de animales a dioses. 23 millones de copias. Bueno, por ahora no vendo por dinero, ¿no? Los ingresos de los libros
son pocos, realmente lo hago por placer, lo hago por hobby, ¿no? Cuando venda 1 millón de libros ya estaré haciendo otro tipo de videos, ya les contaré cómo se siente, ¿no? Vender un montón de libros, tener mucho dinero por eso, bueno, haré otro tipo de videos, pero por ahora, lo más importante como escritor es eh, dar a conocer lo poco que sé, realmente siempre lo he dicho, soy pequeño entre los grandes, ¿no? No se pueden comparar 3.000 libros con 23 millones, ¿no? De copias, ¿no? Soy pequeñito, pequeñito entre los grandes, pero es algo muy, muy, muy placentero dar a conocer el material a mucha gente, que se distribuya y que te lean. Es parte de es parte de la vida, es parte de la razón de la vida. Y esto lo manejo en mi libro Singularitatem, ¿no? También lo manejo en mi libro Singularitatem. Eh, la vida, ¿qué es la vida? ¿Qué es un ser vivo? ¿Cómo inició la vida? En mi libro, bueno, postulo dos paradigmas, ¿no? Que no se pueden modificar. Uno es información y el otro es reproducción. Vamos a ver, teníamos la primera célula, ¿no? Y bueno, primero veamos qué es la vida, ¿no? Realmente hacer una diferencia taxonómica es bastante compleja. ¿Qué es un ser vivo, ¿no? En diferencia de un ser inanimado. En el judaísmo le llaman el reino domem, ¿no? De los silenciosos, los que no hacen ruido. Pero ¿qué es la vida? Lo domem, lo silencioso, las proteínas. De pronto comenzaron a guardar la información eh, para poder pasarla a sus siguientes generaciones. Entonces esto fue algo muy extraño. Nadie sabe cómo comenzó. Digo, sabemos cómo comenzó, pero no se sabe el proceso interno en cómo comenzó. Tenemos la célula, ¿no? Tenemos las proteínas ahí que se unieron en una cápside, en una capsulita. Y adentro de la cápsula, lo único que hubo fue información en cómo reproducirse. Y la capsulita se reprodujo y formó dos cápsulas y tenemos un ser vivo. Parece sencillo, pero no se ha podido hacer, ¿no? Lo han hecho en laboratorios y tenemos las cremas, ¿no? Cápsulas que contienen agua para hidratar nuestra piel, pero no se reproducen por sí solas y mucho menos crean diversidad. Y de ahí no, lo único que tenía esta cápsula para estar viva era la información suficiente de cómo reproducirse y cómo volver a ser otra cápsula que se reprodujera, ¿no? Información y reproducción. Este es el principio de la vida. Hasta la fecha, bueno, hay insectos que no nacen sin estómago, ¿no? Lo único que les interesa es reproducirse. Viven un día, una noche y al otro día se mueren los pobrecitos, ¿no? Y ni comieron, lo único que hicieron fue reproducirse. Esto está presente en toda la vida, es el aspecto que nos diferencia de los animales. Bueno, los médicos, los especialistas siguen discutiendo si los virus, por ejemplo, están vivos. Dice, son tan sencillos, son proteínas tan simples que quién sabe si estén vivos. Y bueno, hay más o menos la mitad y la mitad, ¿no? Se pelean y dicen si están vivos y otros dicen no están vivos. Ahí se van, ¿no? 50% más o menos 50%. Reproducirse y pasar información. Pero más allá del ámbito biológico, viene algo más complejo, la conciencia, que es lo que nos hace diferentes de los animales, o al menos eso pensamos nosotros.
¿Y qué es la conciencia? ¿No? Los psiquiatras y los psicólogos siguen todavía los filósofos, ¿no? Dicen, ¿realmente estamos conscientes? No, somos el resultado de nuestras mismas, ¿no? De la biología que nos maneja, ¿no? De nuestros mismos instintos, estamos presos. Ay, y más allá bueno, cómo nosotros pasamos información, cómo pasamos nuestra conciencia a otros a través de los libros. Es decir, hay una información genética ahí guardada, ¿no? Que va a decir cómo se reproduzca el organismo vivo. Pero cuando hay una conciencia, cuando hay una elevación, tenemos memoria, ¿no? Y pasamos las tradiciones a nuestros hijos y los libros son una forma de plasmar esa información, lo que aprendimos y legarlo a las siguientes generaciones. Entonces, bueno, yo lego lo que sé por medio de mis escritos y quedan ahí para la posteridad, para el que los quiera aprender y para el que los quiera utilizar. Ahora bien, más allá de la conciencia, ¿no? Más allá de lo biológico, porque todo esto es biológico. La conciencia, los pensamientos son biológicos, no hay electricidad pasando en mi cerebro. Hay algo espiritual. Lo espiritual, si de por sí la vida es compleja, diría Edgar Morin, la complejidad de la complejidad es entender que todo está entrelazado. La mecánica cuántica, la física de partículas, los fenómenos astrológicos, la biología, la química, todo está enlazado en el ser humano, ¿no? Todo está enlazado en la vida para crear la complejidad de la complejidad. Y bueno, en esa complejidad hay algo todavía más complejo que es el mundo espiritual, ¿no? O sea que, oh Dios mío, ¿no? Tenemos lo biológico hipercomplejo, ¿no? Tenemos la conciencia hipercompleja y a todo eso le sumamos lo espiritual, ¿no? Sería lo hipercomplejo o archi extra hipercomplejo, ¿no? Archi extra ultra hipercomplejo. Y en lo espiritual, precisamente es cómo transferir esa información del mundo espiritual y esto está en el Talmud, ¿no? Esto está en el Talmud, cómo acercar a la persona con Dios, cómo acercar al fiel con Jesucristo, ¿no? De eso se trata el Talmud, cómo entender la Biblia, cómo entender el ministerio de Cristo en su contexto. La segunda edición hice el subtítulo más corto, el Talmud a la luz del Mesías. Esto me lo recomendó un amigo también. No, la primera era demasiado larga. El Talmud y la sabiduría rabínica a la luz de las enseñanzas de Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Bueno, les digo que traía esta tradición antropológica y los títulos demasiado largos. Me dijeron, redúcelo que sea más fácil para la gente. Tratado de Shabbat, ¿no? En vez de ponerlo aquí chiquito, ¿no? Lo más importante, tratado de Shabbat. ¿Y de qué se trata el Talmud? Entendido a la luz del Mesías, entendido a la luz de las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Mucho más resumido, mucho más con forma de libro, por supuesto. Y bueno, si quieren ya el texto corregido del que habló García Márquez, con razón nunca corrigió un libro, ¿no? Ve lo que salió de esto a esto, ¿no? Esto fue la corrección de esto. Bueno, en realidad tiene todos los textos del Seder, ¿no? Son como 12 tomos, creo que están resumidos en 8 libros, en 8 de mis libros, en 8 de mis tomos. Y bueno, feliz cumpleaños. Tratado de Shabbat, ¿no? Muchas gracias a todos los que han adquirido un libro, a los 3,000 personas que han adquirido un libro, entre el libro físico
y libro electrónico. La proporción de ventas es 1 a 6. Por cada 6 libros físicos se vende uno electrónico. Querido lector, te doy muchas gracias por el apoyo a esta obra. Este libro se vende solo. Muchas gracias por adquirirlo. Léelo, es mi legado. Son las enseñanzas que yo adquirí, la forma en cómo entiendo las escrituras, a Jesucristo, para tener un contacto espiritual. Es la información de todo este mundo espiritual, archi, ultra, hiper complejo que nos rodea, ¿no? Y con el cual interactuamos todos los días. Muchas gracias por tu apoyo y bueno, feliz aniversario, 3,000 libros vendidos. Cuando llegue a los 10,000, cuando llegue al millón, bueno, ya les contaré qué se siente, ¿no? Y si me cambió la perspectiva de la vida, si se me subió el dinero o la fama, bueno, juzgarán ustedes, ¿no? Cuando haya vendido muchos ejemplares. Por lo pronto, Brajot Rabot Lekulam, bendiciones. Muchas bendiciones a todos. El Señor los esté bendiciendo. El Señor esté dando el anhelo más profundo de sus corazones. En el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.